¿Estamos? Y la próxima semana deberíamos estar concluyendo con lo que es la parte de gestión de inventario. La parte de inventario, lo que yo voy a ver, que les voy a evaluar, es la parte más de cálculo de inventario, ¿ya? Y después vamos a ver la parte de inventario desde el punto de vista del concepto del almacenamiento, de la distribución de carga, ¿me entienden? Vamos, lo que les voy a enseñar yo es la parte más de inventario desde el punto de vista de cuál es el nivel óptimo de inventario que tengo que tener para satisfacer una demanda conocida. ¿Me entienden? Un poco esa es la idea, ¿ya? Entonces, vamos a partir ahora con el PMP, ¿ya? El PMP, como la palabra lo dice, es un promedio móvil ponderado. Nosotros cuando teníamos el PMS, ¿ya? Nosotros de esta manera cuando teníamos el PMS, es un promedio móvil simple. ¿Y qué significa que sea un promedio móvil simple? Un promedio móvil simple significa que yo tomo los datos y los divido. Pero un promedio ponderado, cuando yo tengo un promedio móvil simple, en estricto rigor, le estoy dando el mismo peso a cada dato. ¿Te das cuenta? Le estoy dando el mismo peso a cada dato. Si divido por 2, le estoy dando 50% a cada uno. Si divido por 3, 33,3% a cada uno. Si divido por 4, 25%. Pero le estoy dando el mismo peso. Y no necesariamente los datos tienen que tener el mismo peso. Entonces, cuando existe este concepto del promedio móvil ponderado, consiste en darle un peso distinto a cada dato. Ahora, ¿qué es lo que dice la lógica? No siempre, a ver, los datos no funcionan en base a la lógica, los datos funcionan en base a patrones, pero es lógico que uno le dé un porcentaje más grande al dato más reciente, porque es lo más probable que vuelva a pasar que un dato más antiguo. Por ejemplo, como que alguien quisiera hacer una proyección hoy día del Producto Interno Bruto de Chile tomando datos de 1985. Sería ridículo, ¿sí o no? Porque la probabilidad de que este Producto Interno Bruto se vuelva a repetir cuando había mucho menos población, cuando había menos comercio, ¿me entiendes la idea? Que se vuelva a repetir ahora en 2024 sería ridículo. Tiene más lógica, que es más probable que el próximo año el crecimiento sea muy parecido a lo que ya pasó en 2022 o en 2021, o, ¿cierto? Que lo que va a pasar que lo que pasó en 2019 o en 2017. Entonces, tiene lógica, tiene sentido desde el punto de vista práctico que uno le dé una ponderación más alta al dato más reciente. Entonces, recuerden que nosotros teníamos una separación de datos. Aquí yo voy a decir un dato, pero vamos a trabajar con estos datos. Pero el PMP, que es el promedio móvil ponderado, entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Cuando yo calculo, vamos a hacer con 2 datos y 3 datos. Siempre yo trabajo con 2 datos y 3 datos, porque trabajar con mucho más datos va a quedar la fórmula muy horrible. Entonces, miren lo que hago, digo, alfa 1 por AT menos 2, más alfa 2 por AT menos 1. Aquí no divido por nada. Y lo que digo acá es que alfa 1 más alfa 2 tiene que sumar el 100% o 1. ¿Me siguen? Entonces, cuando uno dice, como tengo dos datos, yo puedo calcular el pronóstico 3. Entonces, cuando t vale 3, que es el tercer dato, tengo que el pronóstico del tercer dato va a ser alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2. ¿Ok? ¿Entienden la idea? Ahora, lo lógico, ¿ya? Lo que estoy tratando de decir es, como tengo 2 datos, yo voy a calcular el pronóstico, le voy a dar una ponderación a este dato y otra ponderación a este dato. Pero la suma de las ponderaciones tiene que estar el 100%, porque ahí tiene que estar el 100. Luego, lo que estoy diciendo es que como tengo 2 datos, recién puedo calcular el tercer pronóstico. ¿Ok? Entonces, el tercer pronóstico va a ser alfa 1 más reemplazo 3, 3 menos 2 me queda 1, reemplazo 3 menos 2 me queda 2. Pero en este caso, como A2 es el dato real más reciente, lo que le vamos a medir es que alfa 2 sea mayor que alfa 1. Pero eso no siempre es así. En general, cuando hay una tendencia al alza y no estacionalidad, esto se cumple. Pero cuando hay estacionalidad no se cumple. ¿Por qué? Porque piensen en lo siguiente. Si yo tengo este que está acá, si yo estoy aquí y quiero calcular este y le doy más peso al que está arriba y menos peso al que está abajo, esto va a terminar por acá. No sé si me siguen. Entonces, acá tiene una lógica que si estoy en la cresta,
le tengo que dar más peso no al dato más reciente, sino que al anterior, ¿me entiendes? Cuando hay estacionalidad, esta premisa no se cumple. Pero esta premisa, cuando se cumple cuando, por ejemplo, tengo un movimiento de este tipo, una tendencia al alza con poca estacionalidad. Entonces, cuando hay estacionalidad, cuando hay una constante de movimiento, acá puede ser que alfa 2 en algunos casos sea mayor y en otros casos sea menor. Entonces, esto es dependiendo de en qué parte de si estoy en la punta estoy abajo, ¿me entiendes la idea, no? Porque si estoy acá, fíjate, si estoy aquí y estoy acá, acá tiene más sentido que el siguiente que es de alza, le tengo que dar más peso a este que a ese. ¿Me entienden? Pero si estoy acá y quiero estimar este, le tengo que dar más peso al anterior. Entonces depende de en qué parte estoy. ¿Y qué tan achatada sea la curva? Porque claro. Estoy al medio, va a ser, puede claro. llegar a un momento que alfa 1 se iguala a alfa 2. Efectivamente. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso te digo que la estacionalidad es media complicada en estos métodos. Los métodos de promedio móvil simple, cuando hay mucha estacionalidad, no siempre es el mejor método. Hay suavizamiento exponencial funciona mejor. Entonces, lo que quiero que ustedes entiendan es que en realidad lo interesante de esto es que ustedes no van a tener que determinar el alfa. El alfa lo entrega el software. Y eso es lo que les voy a enseñar a ustedes ahora. ¿Ok? Vamos a utilizar Solver. Ustedes ya lo utilizaron en integración de operaciones, me imagino, con Luis. Porque Luis ocupa los limbos. No, hicimos solamente a mano. ¿No ocuparon Solver? No, sí ocupamos ¿No ocuparon Solver? Sí. Sí. Yo sé que Luis ocupa Solver, lo que pasa es que también ocupa Lingo o Lindo. Que son los software antiguos, que vienen los libros antiguos. A mí me gusta Solver porque encuentro que es lo más práctico. Todo el mundo sabe usar Excel, digamos, por eso Solver. Entonces, esta es la forma de calcular para dos datos. Y para 3 datos, va a ser FDT, lo mismo, va a ser alfa 1, AT menos 2, más alfa 2, AT menos 1, más alfa 3, AT. ¿Ok? Entonces, aquí, no, T menos 3, pues si son 3 datos, tiene que ser T menos 3, T menos 2, T menos 1. T menos 3, T menos 3, T menos 2, T menos 1. Entonces, en este caso, uno dice, como tengo 3 datos, voy a calcular el cuarto, entonces me queda alfa 1 por A1, alfa 2 por A2, alfa 3 por A3. Y acá seguimos los mismos conceptos, entonces tiene que ser alfa 3 mayor que alfa 2 mayor que alfa 1. Suponiendo que el comportamiento sea este. Y en el caso contrario, que el comportamiento sea este, puede ser cualquier combinación, no lo sé, ya no lo sabemos. Pero este comportamiento típico cuando ocurre una cosa como esta. Entonces, al dato más reciente, que es A3, le doy una mayor ponderación a este alfa respecto de este y respecto de este. Pero la idea es que yo voy a partir con alfa intuitivos, pero después le voy a decir al solver que me resuelva con ese alfa. El solver me va a decir cuál es el alfa. Y esto es lo que les quiero mostrar ahora. Ahora, el DMA funciona exactamente igual. O sea, recuerden que el DMA es exactamente lo mismo. El DMA no cambia. El DMA va a ser la sumatoria desde el primer dato hasta el dato n de la diferencia entre el dato real y el pronóstico dividido por el número de datos, que es la desviación media absoluta. Tomo el dato real, lo resto el pronóstico, ese es el error, sumo todos los errores, lo divido por el número de datos, está con el desviación media absoluta, que es el promedio. Y luego calculamos, recuerden, el ERP, que es el error relativo promedio, que es tomar este DMA y lo saco, lo divido por el promedio de datos, que es una especie como como el coeficiente de correlación, el coeficiente de variación, eso es, que es como la desviación estándar, porque el DMA es muy similar a la desviación estándar. Entonces la desviación estándar sobre el promedio es el coeficiente de variación. Como coeficiente de variación. Como el coeficiente de variación, sí. Como coeficiente, porque es muy parecido a la desviación estándar sobre el promedio de los datos, es como el coeficiente de variación. Entonces, vamos a calcular, porque esta cuestión, esta clase son más de cálculo que de materia, porque la materia está en la PPT y todo, y yo la idea es un poco irles dando la estructura. Ok. Vamos entonces. ¿Me están viendo? Bien. Lo que voy a hacer acá es copiar esto, porque aquí nosotros le pusimos PMS, y lo voy a copiar acá al lado para hacer el PMP.
a hacer con 2 y lo vamos a hacer con 3. Aquí lo bueno es que podemos ir ocupando las mismas tablas, porque los cálculos, aquí está todo con cálculos, ¿se dan cuenta? Para ir recordando un poquito. Nosotros queremos calcular el primero, con dos datos arriba. Lo que necesito son el dato real del primer periodo y el dato real del segundo periodo. Entonces, este sería el dato real del primer periodo y este, el 550, sería el dato del segundo periodo. ¿Ok? Lo que me dice la técnica es, de acuerdo a la gráfica, igual hay como una estacionalidad, ¿te das cuenta? Hay una ley de estacionalidad que lo discutimos en la clase pasada, pero lo que voy a hacer yo es darle igual al alfa del dato más reciente, o el dato real más reciente, le voy a dar una ponderación mayor que al dato más antiguo. Entonces, lo que voy a hacer es tomar acá, mira, voy a poner aquí el PMP. Y aquí vamos a poner alfa. Vamos a poner alfa 1. Y acá vamos a poner alfa. ¿Ya? Entonces, miren, acá dijimos que alfa 2, A2, es el dato real del segundo periodo, que es el que está más cercano al pronóstico. Por lo tanto, alfa 2 tiene que ser más grande que alfa 1. ¿Me siguen? Entonces, yo voy a decir acá, mira, alfa 2 le voy a poner 60%. Yo no estoy diciendo que esto está en los valores exactos, estoy diciendo que tiene que ser más grande. Esto es un tema también de jugar. Lo que pasa es que cuando utilizamos solver, me va a decir cuál es el porcentaje que corresponde, ¿ya? El que hace que el lineal sea mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros acá? Tiene que haber una clase mostrando un video. Vamos a hacer sí, fue como una película, por eso como yo decía, nadie puede hablar tan... No. Yo sí, puede ser que era un poco fuerte, pero bueno. Mira, pronóstico del periodo 3. Mira, pongan atención. Entonces, al dato A2 lo multiplicamos por 60. Le voy a poner F4 para fijar esta celda. Y luego al dato A1, que es ese, lo multiplicamos por el 40% y le ponemos F4. ¿Ok? Entonces, ahí me queda, este es el pronóstico que nosotros estamos determinando. Le estamos diciendo 60% al 550 y 40% al 450. Lo importante, y siempre pongan acá, porque no se vayan a estudiar, la suma siempre tiene que ser el 100%. Sí, suma 100%. Entonces, esto lo trasladamos hacia abajo. ¿Por qué lo puedo trasladar? Porque miren, recuerden que dejé, se va moviendo, móvil, pero va, los porcentajes, las ponderaciones quedan iguales porque ya lo fijé con un F4. ¿Ok? Entonces ahí están, las cuentas se va moviendo y queda. El DMA, acá, yo calculé el valor absoluto. Estoy tomando el dato real y le estoy restando el pronóstico, que es lo que aparece ahí arriba en la fórmula. Dato real, le resto el pronóstico. Esto me da el error de medición. Hice los errores para todas las mediciones, donde comparé el dato real con el pronóstico. Luego, sumé todos los errores y lo dividí por la cantidad de datos a los cuales les medí el error. Y en este caso me da el DMA. Y me da el DMA 92 y el error relativo promedio 15.6. Si lo voy a comparar con este, hasta el momento el PMS, este PMS me da 15,7 y este PMP me dio 15,6. Está casi, las dos técnicas son prácticamente iguales, pero para estos porcentajes, entonces alguien podría decir, ¿y si le pongo 70-30? Yo lo podría empezar a jugar. Me subió. Entonces, y si pongo, por ejemplo, al revés, por ejemplo, en vez de ponerle más al dato más reciente, le pongo menos. O sea, lo hago 60-40. Volvió a subir. Entonces puedo estar así toda la tarde. Aquí es donde quiero mostrarles cómo se usa el solver. ¿Ok? Ya, vamos a mostrar el solver para que el solver nos diga cuáles son los porcentajes. Miren. Este los tengo que separar porque el solver se puede usar por hoja de cálculo. Entonces aquí lo vamos a mostrar con dos datos. Y después tenemos otra hoja. Entonces miren. ¿Cómo hago un solver? Llamo al solver. Solver no está. Nos vamos a archivo. Opciones. Complementos.
ahí donde dice complementos de Excel, ponemos Go y ponemos Solver. Ahí igual voy a poner herramientas de análisis, porque después tenemos que ver la parte de regresión, con estas dos. ¿Ya? Ustedes deberían instalar en su computador Solver y herramientas para análisis. Vamos a intentar. Listo, y ahí están los dos. Dice error de activación de producto. Ojalá no tienen un error. Esperemos. Pero ahí están, aparecen ahí. Le damos Solver. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Minimizar el DMA. Entonces, la función objetivo ¿dónde está? ¿Dónde está el DMA? ¿Y dónde está el DMA? Ahí. ¿Se dan cuenta? Este es el DMA. Queremos maximizar o minimizar esa celda. Minimizarlas. ¿Cuáles son las variables del problema? Las variables son estos dos que están ahí. ¿Sí o no? Estas son las dos variables del problema. Recuerden Solver. Función objetivo es el DMA. Recuerden, no se les puede olvidar esto porque esto es como hacer un refresh, porque ustedes terminan los cursos y después se olvidan, digamos, porque no se les vaya a olvidar. Entonces, la función, el objetivo, la celda objetivo es donde está el DMA, y es esa celda. Lo que queremos hacer es minimizarlo, y le estamos diciendo cuáles son las variables que van a hacer que ese DMA sea mínimo. Las variables van a ser estas dos que están acá arriba. ¿Y cuál es la restricción? Que la suma tiene que ser el 100%. ¿Me siguen? Entonces, lo que tengo que agregar es que esta suma que está ahí tiene que ser igual siempre. O sea, que la distribución sea... Usted estas dos variables, denle los porcentajes que quiere, pero la suma tiene que ser mayor. O sea, la suma tiene que ser un 100%. Pero tenemos la celda lista de la suma. ¿Ah? ¿Podemos citar la misma celda de la suma? Sí, pues, justo la celda que está ahí. Ahí está, esa celda ahí está. Lo que pasa es que puse igual a 100, digamos, porque para que esta celda la suma sea 100. Y finalmente recuerden, ahí tiene que aparecer pinchado, y acá no se resuelve con simple GLP. Se resuelve con GRG no lineal. ¿Por qué? Porque esta suma que está allá es no lineal. Entonces, resolvemos. E Solver me encontró una solución. ¿Cuál es la ponderación? 45-55. ¿Cuánto me da el DMA? 15.5%. ¿Esto qué significa? Que cualquier otra combinación de porcentaje que utilice, el DMA no va a ser tan chico. O sea, pues nosotros no solamente conseguimos el menor error de DMA, sino que me está diciendo cuál es la ponderación. Y tenía, yo dije 60-40, yo los datos, yo no había preparado este ejercicio, yo sería puse los valores al lote. Ahora, ¿por qué uno intuye 60-40? Porque cuando uno mira la gráfica, yo cuando miro la gráfica, yo más o menos como que ya, uno ya, como tiene esta experiencia, uno ya mira la gráfica y uno intuye por dónde va. Por eso yo puse 70-40 para que no hubiera tanta diferencia. Acá me dio 55-45. Aquí un ejercicio donde el dato más reciente, ¿ya?, tiene un porcentaje mayor que el dato más antiguo. Y esto está dado por dos cosas. Uno, porque no hay tanta estacionalidad y hay una leve alza. Entonces, al ser como haber un leve levantamiento, una leve tendencia al alza, está considerando que el dato más reciente, por así decirlo, tiene mayor influencia que el futuro. Y es cosa de ver que, fíjate, el primer dato es 4.50, después casi no se vuelve a repetir ningún 4, y después aparece un 6. Entonces hay una leve tendencia al alza. Entonces tiene sentido que para poder sacar un dato hacia el futuro, tome una mayor ponderación sobre el dato más reciente que sobre el dato más antiguo. ¿Ok? Esta es una forma también de intuirlo. Pero ustedes no tienen nada que intuir. En la medida de la prueba van a poder usar el Excel. Por lo tanto, usted, ¿qué es lo que hace? Usted aplica Solver, ¿no? Punto. Y ahí con esto obtiene los porcentajes. ¿Me sigue la idea, no? Ahora, el PMS es un 15.5 comparativamente con el anterior, que es un 15.7. Es mejor, pero nada, prácticamente. O sea, son casi igual. Vamos a ver qué pasa con tres datos. Vamos a poner esto acá y vamos a poner tres datos. Vamos a hacer exactamente lo mismo que está acá, pero ¿cuál es la diferencia? Que vamos a agregar un alfa 3. Aquí esto tiene que sumar ahí. Y aquí vamos a tener F4, por lo tanto, esto desaparece. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a hacer lo mismo, voy a poner 50, 30, 20. Esto lo voy a desaparecer. ¿Qué es lo que hacemos? Decimos, al dato más reciente, que es A3, estamos siguiendo esta fórmula. A3 por alfa 3, A2 por alfa 2, A1 por alfa 1. Entonces, A3, que es ese dato, lo multiplico por alfa 3, que es 50% F4. Más A2 por alfa 2, que es 30%
20%, F4, que tengo que fijarlo, más 450 por 20%, F4. Y lo traslado hacia abajo. Bien, ¿qué pasó? Está todo perfecto. Bajó a 13.7. Si miramos, PMS era 13.1. Hasta el momento, el PMS con 3 datos es significativamente mejor que el PMS con 2 datos, que el PMP con 3 datos optimizados, con 2 datos optimizados. Vamos a ver que me optimice ahora con 3 datos. Entonces nos vamos a ir acá y le vamos a decir ahora, ok, usted me está dando el 13,7 con estas ponderaciones que usted puso acá. Nos vamos a solver. El DMA sigue siendo el mismo. Seguimos minimizando. Las variables cambiaron porque hay que incorporar una nueva variable. Incorporar estas 3 que están aquí. ¿Me siguen? Luego, esto lo voy a eliminar y lo voy a volver a cargar la restricción, donde le digo que esa suma tiene que ser igual al 100%. Y lo demás queda todo igual. Resolver. Mira, 54, 22, 24. 12,4%. Lo logramos. Este es mejor que todo lo anterior. Pero quiero que entiendan. Mira, ¿cuál es el objetivo que hay detrás? Estamos usando datos, estamos usando técnicas y estamos optimizando. O sea, estamos teniendo la crema de la crema, lo mejor de lo mejor. No es cualquier dato. O sea, no es como que, hicimos una estimación. No, estamos probando que con 3 datos esta es la mejor combinación. O sea, estamos diciendo, fíjate lo que ocurrió. Pasamos de que el dato más reciente tenía un porcentaje más alto a todo lo contrario. Que al dato más antiguo le dimos más peso que al dato más nuevo. Claro, porque seguramente como hay esta tonalidad con 3 datos, estoy acá. Con 2 datos a lo mejor estaba aquí. Con 3 datos estoy acá. Cuando estoy acá le doy más peso a los que están acá porque lo más probable es que el dato que venga ahora sea de baja. Entonces le está dando más peso a los datos o al dato 1 o al dato 2 en desmedro del dato 3. Entonces seguramente con 2 datos nos pilló acá. Entonces queríamos calcular dijo hay que darle más peso a este que a este para llegar allá. Pero cuando nos pilló acá dijo no, pues como el siguiente viene de baja tengo que darle más peso a los anteriores que a este que está acá. Entonces dependiendo del lugar donde estoy cambian las ponderaciones. Al unir un dato más absorbo la estacionalidad. ¿Ya? Y eso es un tema que es súper importante de entender. Por eso hay una diferencia entre cómo cambian los porcentajes. ¿Ok? ¿Se entiende la idea, no? Y acá lo que hicimos es que pasamos, teníamos PMS con 2 datos, 15.7, PMS con 3 datos, 13.1, PMP con 2 datos, 15.5, bueno, esto vamos a sacar porque vamos a hacer los pronósticos también, esto está bien, pero este que lo vamos a calcular, también hay que calcularlo. Y PMP, con estas ponderaciones que establecimos acá arriba, tuvimos 12.4%. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera pronosticar el periodo 21, debería usar estas ponderaciones. Entonces yo me voy a poner acá y voy a decir el periodo 21 debería ser el dato más reciente, que es 610, para calcular el 21, por el 55% más el 45% multiplicado por el dato anterior. Por lo tanto, este debería ser mi pronóstico. 583. Recuerden, ¿cuánto fue lo que yo había dicho? No me acuerdo, te que me maté en la pizarra. ¿Cuánto había dicho yo? 620, ¿no? O 580, no me acuerdo. 650, lo que el pronóstico. ¿Yo dije 650? 650. Dije 650. Entonces, acá el pronóstico me dio 680, acá me dio 623. Acá me dio 583, vamos a ver cuánto me da este. Y este me dice, va a ser, al dato más reciente le doy 24, a este le doy 22 y a este le damos un 52. ¿Cuánto me da? 650. ¿Viste? Yo hice 650. Pero vuelvo a repetir, o sea, este es un proceso. Por eso digo yo que a veces en los datos
y yo quiero, súper sincero, ¿no? Yo, puede ser, hay veces que me equivoco, ¿ah? Esto no, que nunca me haya pasado que le daba tan cercano un dato así como yo que 650, pero de verdad, yo los datos, este día se dan cuenta, yo los inventé, los datos no los traía preparados nada. Sino que puse los datos y me fui a calcular. Lo que pasa es que mira, lo que pasa es que quiero que entiendan que el tema, una cosa es lo que dicen los números y también hay un proceso intuitivo detrás. Acuérdense que les expliqué que cuando uno analiza datos, está la parte cuantitativa del dato, que es lo que estamos haciendo acá, y está la parte cualitativa, la parte intuitiva. No pueden dejar de lado la parte cualitativa tampoco. No solamente la parte cuantitativa también es importante a la hora de hacer estimación. Tú no necesitas tomar datos, ¿no? Nosotros hicimos datos. Yo les dije ya que todos se tiraron con un dato. Y yo creo que puse 650, 640, no me acuerdo cuánto puse. Y dije, esto es lo que yo creo que es, sin haber hecho ningún cálculo. Y por eso ahora cuando yo digo que con menor RP me da 650, yo digo, chuta, acerté. El dato que yo creía que iba a hacer es el dato que me están dando la parte cuantitativa. Entonces ahí es donde viene la parte importante. Si tú cualitativamente dijiste, mira, era 660, 645, 650 y después cuantitativamente te da 650, hace sentido que es así. Dígame, me voy a preguntar. ¿Cómo llamado 650? Multipliqué el 610 por 24, el 550 por 22 y el 710 por 54. Esto es lo que según entiendo, dice. Sí. Ahí está. Vamos a checar un poquito ahí para que podamos ver el cálculo completo. ¿Lo sé? ¿Por qué? Ahí está. Esto es lo que dice. Que a mí me da arriba 56, 11 y 32 y me da el mismo PM. Qué raro, porque esto yo calculé lo hice con Solver. Puede ser que a lo mejor hay algo malo en la fórmula. ¿Y qué es que el Solver 450 por 24, 550 por 22 es P3 por G4, está bien. Después tengo B4, que es S por G3, perfecto. El dato más reciente. No, hay una error para el perfecto. ¿Pero me dieron los mismos ponderadores? Y vuelta, parece que hay una error acá, espera, vamos a ver. Es S por S más S por S, sí, torta 3, sí, tenía los datos al revés, más S por S. Ah, pero espérate, no me puse F4, 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 abajo. No, estaba bien hecho el cálculo. Déjame ir a ver Solver. Dato, Solver, le digo. Este es el DMA, estamos minimizando, son estas 4 variables, y 5 la suma al 100, no sé por qué te dio 5. Me da 54, 22, 24. ¿Está bien? Pero no me te veo, Pero tengo que dar diferentes unidades. Ah, sí, que ya diferentes, porque tus porcentajes son diferentes. Porque tú los cambiaste, y tú pones los porcentajes que yo. Pero yo al mismo no sé cómo cuento. Bueno, pues puede ser una coincidencia. Shit. Ahí me dio lo mismo. De 5, el 650 multiplicado con 4. De 4, de 3, y de 3 por y 2. Está perfecto. Todo para abajo está igual, ¿no? Sí. ¿Cómo? Pero que lo estaba arreglando ahora y le saqué un. Claro, este dato cambia porque los porcentajes son distintos. Porque se puede traslado. ¿Este o no? No, yo sé, es que si lo hago cambio,
cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene este? ¿Qué tiene este? Ándate a mi 5. ¿Cuánto? Me dan los mismos valores. No sé por qué, no sé cuál será. Pues, ¿sabes qué? Lo que puede estar ocurriendo, raro, que hayan varias soluciones óptimas. Pero el resultado, acuérdate que, no sé qué les pasó con Luis, que de repente tú podías tener distintas soluciones óptimas, pero todos llegan al mismo valor óptimo, al mismo valor objetivo. Entonces puede ser que esto es lo que esté más fácil. ¿Te das cuenta? Pero obviamente altera tu pronóstico. Esta ponderación altera el pronóstico. Esa es la diferencia. No sé, qué raro, por eso te digo, esto que lo ejecuté 2 veces, y si lo voy a revisar, D4, D23 que es el DMA, minimizar, D5 que es un 100%, resolver, lo vuelvo a ejecutar, esto la suma, no sé cuál es la diferencia. Bueno, algunos de ustedes pruébenlo y vean qué pasa después. O sea, yo creo que no ahora, digamos, pero... Hay que minimizar el DMA. ¿Ah? El DMA. El DMA tiene que minimizar. Lo vamos a hacerlo. Entonces aquí lo que logré fue obtener un pronóstico que tiene un error menor. O sea, hasta el momento de las dos técnicas y en sus combinaciones, lo que yo debería usar es el PMP y usar esta ponderación. O sea, esta sería mi estimación. Lo que yo diría, no, vamos a vender 650. Esto es lo que yo estimo, lo que estiman los datos. Ahora, con un error relativo bajo. Ya, recuerden que la distribución normal de nivel de servicio 90% le queda un 10% fuera, nosotros tenemos un 12,4. O sea, la verdad que es un pronóstico bastante bueno, digamos, ¿no? Un pronóstico con un error del 40%, una cosa así brutal. De 1000 unidades me equivoco con 100 para allá, 100 para acá, ¿me entiendes? Un poquito como el concepto. Vamos a ver la otra técnica. ¿Ahora te digo? Sospechoso. Así que esta cuestión es más, con los más. Siempre. Claro, cualquier respuesta. Ah, te dio algo parecido. Qué raro, ¿no? Qué raro. Después tienes que revisar. Después, cuando veáis el archivo, a lo mejor. Pero es raro, es raro que hayan, dada la cantidad de combinaciones, que hayan varias soluciones óptimas. En un problema no lineal es raro. Pero bueno, puede pasar. ¿Puedes dar para uno de la manto? ¿Ah? Para uno de la manto. Pero te digo, ¿no? Lo mismo que a mí. Sí, bueno, tenés que. Hazte ver. El equipo, no tú, pero el equipo. Ya. ¿Te imaginas prueba? Pero tranquilo, mira, yo creo que fue una consulta. Si yo minimizo el DMA y minimizo el ERP, me debería dar lo mismo, ¿no? No. ¿Por qué? No, porque resulta que el DMA es solamente la desviación entre dato real y dato pronosticado. Y el ERP está considerando este promedio. ¿Ya? Entonces hay una desviación implícita también ahí, no tiene por qué ser lo mismo. No es la misma función. Y yo quiero siempre es el DMA. DMA, sí. ¿Tú quieres que el DMA? Sí, porque el DMA tú después lo divides por el promedio. Entonces, entre más chico esté el DMA, menor va a ser el error, porque el promedio está dado. Está fijo en cierta forma. Ya. Vamos a ver la otra técnica. La tercera técnica se llama suavizamiento exponencial. El suavizamiento exponencial lo que de alguna manera trata de establecer o de mostrar es que lo que yo voy haciendo es ir arrastrando los errores de medición. ¿Ok? En realidad, lo que hace el suavizamiento exponencial es arrastrar el error de medición. Cada vez que yo cometo un error, una parte de ese error yo me lo llevo en el siguiente dato. Entonces, cuando hay estacionalidad, a veces suele ser un método bastante útil. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros necesitamos
un pronóstico y un dato real y un alfa. Estos son los datos que necesitamos. Entonces funciona así. El pronóstico del periodo T es igual al pronóstico anterior más alfa veces el error del periodo anterior. O sea, este es el dato T-1 real. Este es el pronóstico T-1, por lo tanto, ese es el error que yo cometo en T-1. Parte de ese error, un porcentaje, el alfa se mueve entre 1 y 0, yo lo arrastro. Entonces, cuando calculo el pronóstico del periodo 3, tomo el pronóstico de mi periodo anterior más una parte, una proporción del error de medición. Por lo tanto, lo que voy haciendo es arrastrando los errores que cometo para poder pronosticar el dato siguiente. Entonces, claro, cuando hay estacionalidad te produce un error grande. ¿Te das cuenta? Cuando bajo, subo, te produce un error grande. Entonces, parte de ese error yo me lo llevo para el pronóstico del periodo siguiente. Es tanto en la bajada como en la subida. Lo que pasa es que cuando hay mucha bajada y subida, un diferencial negativo después se compensa con un diferencial positivo, porque acá no es un valor absoluto. ¿Ya? Entonces hay casos donde eso te puede dar negativo, casos donde te puede dar positivo. ¿Ok? Dependiendo si vas en bajada, o la estacionalidad o en la subida. Depende del donde estés. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que no, porque el alfa lo podemos tener con sombra. Es lo mismo. Queremos tratar de que esté entre 0 y 1 el valor que haga que el DMA sea menor. El problema acá es que el dato real del periodo anterior yo lo tengo, pero el pronóstico del periodo anterior no. Si yo quiero sacar este pronóstico, el pronóstico del periodo anterior no lo tenemos. Entonces ahí lo podemos obtener. ¿Cómo? De que lo que uno trata, para tratar de optimizar, es buscar la ruta óptima. En general, yo esto, lo que voy a hacer es que tengo que partir en alguna parte. ¿Qué es lo que me dice? Los datos, las técnicas anteriores me dan la luz de dónde tengo que partir. Si ustedes se dan cuenta, en ambos casos, tanto en el PMS con 13,1 como en el PMP con 12,4, siempre me dieron menor DMA cuando usé 3 datos. Por lo tanto, parece lógico que nosotros deberíamos partir calculando el periodo 4. ¿Así que? Esto es el periodo 4. Pero para yo calcular el periodo 4, porque tengo 3 datos, tengo los 3 datos anteriores, recién voy a poder calcular el 4. Necesito tener el pronóstico del periodo anterior más alfa veces A3 menos F de 3. El A3 lo tengo, porque el A3 sería 650. El alfa me lo va a entregar Solver. ¿Qué es lo que me falta? El F3. Pero yo para calcular el F3 no puedo usar el dato real 3, tengo que usar dato real 1 y dato real 2. Ya, pues ¿qué hago con estos dos datos para obtener F3? Bueno, F3, lo que tengo que usar es A1 y A2. No puedo usar el dato real 3 para pronosticar el mismo periodo, es ridículo. Entonces, la pregunta es ¿qué técnica utilizo? Entonces, cuando voy a mirar acá, con dos datos, ¿qué hice? Con dos datos hice PMS y me dio un error del 15,7 o PMP me dio un error del 15,5. Entonces, ¿cuál de las dos técnicas me da más bajo? PMP. Es casi lo mismo. Entonces, yo debería calcular F3 usando PMP con dos datos con los porcentajes que me entregó la plataforma. ¿Por qué? Porque esto significa que el pronóstico que estoy haciendo se ajusta al cálculo del error que ya estoy haciendo con anterioridad. Entonces, para calcular F4 necesito pronóstico del periodo anterior, dato real del periodo anterior menos el pronóstico, más un alfa. Entonces, para calcular F4 necesito F3, lo vamos a calcular así. Lo vamos a calcular esto por alfa 1 y esto por alfa 2, y esto me va a dar F3. Y luego lo que le voy a decir al sistema es que con esta fórmula la voy a calcular ahí y le voy a decir, usted obténgame el alfa y dígame cuánto es esa desviación. ¿Ok? Utilizando esta fórmula que está acá. Vamos a ver qué nos da. Vamos a poner aquí solventamiento exponencial. Vamos a sacar acá. Vamos a poner, cargar todos los datos, ya vamos a poner alfa. Esto desaparece acá. Y ya vamos a poner F3.
dijimos que íbamos a usar el PMPA2, ¿cierto? Que este es nada más bajo. Y estas ponderaciones son eso, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tener que hacer, estos dos datos, usando estas ponderaciones, yo voy a poder estimar el pronóstico del periodo 3. Entonces, me voy acá y digo S por alfa 1 más S por alfa 2. Por lo tanto, este es mi pronóstico. 505. ¿Ok? ¿Qué es? El 45% de 450 y el 55% de 500. El alfa, le vamos a decir a Solver que no lo diga. Entonces, mira lo que voy a hacer acá. Según esta fórmula, mira. Este F4, después me va a quedar F5, va a ser F4 más alfa veces A4 menos F4 y así sucesivamente. F6 va a ser F5 más alfa veces A5 menos F5. ¿Ok? Para ir cargando eso acá en la fórmula. Entonces voy y digo, dato del periodo anterior más alfa veces por F4 multiplicado por dato real menos el pronóstico. ¿Se dan cuenta o no? Ahí está, estoy tomando. Déjenme abrir un poquito esto para que ustedes vean la fórmula completa. Ahí está, que diga F3 más alfa veces dato real A3 menos F3. ¿Me siguen? Pero no deberíamos partir del F. ¿Perdón? No estamos partiendo de un F, un pronóstico del periodo 4. Ya calculamos el pronóstico del periodo 3. No, lo que pasa es que necesito calcular, nosotros estamos calculando el pronóstico del periodo. Ah, tenéis razón, no, tenéis razón, esto va acá. Tenéis toda la razón, es el periodo 4 que tenemos que calcular. A ver si estamos dentro. Sí, tienes toda la razón. Este es el que nosotros calculamos, entonces sería, ahí está, sería F3 más alfa veces multiplicado por el dato real del periodo, estamos calculando 4, del periodo 3, que es S menos S. Ahí sí. Pero yo estaba calculando el otro. Entonces, ahí quedaría. Recuerden, C5, que es F3 más alfa veces, que es el rojo que está ahí, dato real del periodo 3, que sería 650, menos el dato pronosticado del periodo 3, que sería 505. Y ahí lo que hago, y de ahí lo traslado y quedan todo igual porque el alfa es 0. ¿Sí? ¿Por qué quedan todo igual? No, porque el alfa es 0. Entonces, mira, yo le pongo 80%, ahí me da 16.7. Le pongo 20%, me da 13.1. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, yo no puedo estar probando el valor de alfa. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a Solver y decirle, bueno, que Solver lo resuelva. Vamos a guardar esto. Entonces, aquí obviamente me dan todo iguales porque el alfa me está dando 0, ¿ok? Entonces vamos a decirle al solver que me diga cuál es el alfa que hace que el DMA sea el menor posible. Nos vamos a datos, vamos a solver y minimizamos. Es decir, este es el DMA, perfecto. Queremos minimizar. ¿Cuáles son las celdas? Las celdas es una sola, que es esa. Esta celda. Y lo único que tenemos que decir es que el alfa tiene que ser mayor o igual que 0, pero menor o igual que 100%, menor o igual que o que 1, ¿cierto? Entonces le vamos a agregar que ese alfa sea menor o igual que el 100% o menor o igual que 1, ¿ok? ¿Estamos? Puede ser 80, puede ser 70, puede ser 40, puede ser 0. Recuerden que el 0 está dado por esto, convertir variables sin restricción en negativa. Esto me está diciendo que el alfa es mayor que 0, pero por otro lado tiene que estar menor o igual que 100%. ¿Ok? Solver encontró y me dice que el alfa es 11%. ¿Y cuánto me da? 12,8. Esta técnica es mejor que antes. ¿Por qué? PMP me daba 12.4 y este me da. Ah, no, perdón, no es menor.
es mejor el PMP, pero pensé que era 13.1. Si yo pongo alfa 12,9, me da ERP 9,9. No, pero ¿cuánto te da el DMA? 58,9. Si pones aquí cuánto, Espérame. ¿Qué dice? ¿por qué me dijiste cuánto era el porcentaje? Si ahí pone 12,9. 12,9. Sí. Me sube 12,9. Algo estoy haciendo mal. Está todo Yo bien. digo, cambia la computadora. Es que es imposible que Solver no funcione, digamos, o sea, porque te da la solución. Entonces, Y profe, una consulta a su DMA, ¿qué está sumando? el sistema estoy sumando todo esto. Y lo estoy dividiendo por la cantidad de datos que tengo. 75.78 me da. Si sumo todo este error, me da 1344, lo tengo que dividir por 17 datos. Sin contar, me está contando los 17 datos. ¿Ah? ¿Cuánto? ¿70 y cuánto? Ya, bueno, Puede ser que a lo mejor hay algo con el tema del. A mí el F3 lo tengo distinto. ya, pero profe, una consulta, porque usted ahí puso 505. ¿Qué? ¿Ya hay que ponerlo? No, No, lo puedes haber puesto acá, da lo mismo. No, pero esa es mi duda, porque yo lo saqué. Yo no lo tengo. Lo que pasa es que este es 517, entonces acá está. No, pero mi pregunta es que ese 505. ¿De dónde lo saqué? Yo lo pesco de ahí o lo pego ahí. No, el 505 es 450. No, sí, profe, sí entiendo. Poner Pero a uno. para sacar el DMA, ¿se incluye o no en el 500? Yo lo tomé de ahí nomás. Ya, que no lo estoy incluyendo. A mí el F3 lo tengo ¿Verdad? 521. Ese F3 lo tengo 521. El 505. Pero a mí me da la forma de 521. ¿Tú lo has hecho? Espérate, ¿verdad? 450. No, porque era la misma estimación de que digo. Si era la misma estimación del PM, son dos. Era 54, ¿se acuerdan? 505. El 505 no cambia. Lo que vamos a hacer es traigamos los porcentajes para acá, ¿no? No, lo que pasa es que yo usé el 3 datos. Usé el PMP de 3. Aquí no nos vayamos a equivocar. Por 45 más. Yo creo que si está bien, si da la misma estimación que el PM con No, a mí me da 505. Pero la misma estimación que el PM con ahí usó el PM2, con 2. Sí, ¿por qué Pero usé yo el podía PMP usar con 2? con tres Sí, también, lo usé pero- con 2 porque el PMS con 2 me daba 15.7 y el PMP con 2 me daba 15.5, no sé por qué. Ah, claro, me da 15.5, me da más bajo. Entonces por eso usé para pronosticar el tercer periodo de las dos técnicas con dos periodos la que me tenía menor de MEA. O sea, yo veo que está. Pero puede usar un PMP. ¿Ah? Podría usar un PMP con 3. Es que no podía usar con 3 porque estás calculando FD3 y con FD3 tienes que utilizar dos datos anteriores, no 3. Tienes que usar a 1 y a 2, no podía usar a 3 porque a 3 y F3 están en el mismo nivel. Claro. Entonces, algo quiere verte. Si baja un poco. ¿Se vio? ¿No? ¿Qué pasa? Aquí no la ha pasado. Hoy no estudié. ¿Qué restricción puso, profe? Solo que alfa sea mayor, claro, que sea menor igual a 100. Ahí sí. Me parece como 8, ¿cierto? Un segundo que quiero. Tenemos un tema en la casa, estamos arreglando algo. Lo que vamos a ver ahora es la famosa regresión lineal que realmente tenemos metida en la vida. Ahí te veo. Es que la primera vez que calculé el PMP, ocupé el ERP. Ah, y ahí me está arrastrando el error. Y como era milimétrico el error, La diferencia. Pero lo bueno es que detectaste cuál era el error. Qué bueno. Mira, la regresión lineal. Ahora vamos a ocupar otra cosa. Yo digo que es como el desde de los modelos econométricos. ¿Ya? Es el desde. Y en general, la regresión lineal tiene un componente de este tipo. ¿Qué es lo interesante de esto? Que I es lo que se llama la variable
explicada. ¿Ok? Y X es la variable explicativa. O sea, la que está tratando de explicar lo que pasa con ella. ¿Ok? En general, en estos ejercicios, lo que nosotros pretendemos que de alguna manera el tiempo explique el comportamiento de la mente. Nosotros recuerden que estos pronósticos lo que estamos tratando de hacer es estimar un cubo. Pero la regresión lineal se puede usar no solamente para eso, se puede usar para estimar otro tipo de cosas también. Se puede usar para estimar precios, también puede ser una alternativa. Yo puedo usar, mira, estos son los precios que tengo, estos son los precios de los últimos años de un producto, bueno, más o menos qué precio me deberían cobrar, también puede usar para estimar precios. La regresión lineal, al igual que cualquiera de estos métodos, sirve para estimar cualquier cosa. Pero nosotros, nuestro capítulo se llama pronóstico de demanda, por eso gestión de demanda, o sea, estamos pronosticando la cantidad sin el precio. Pero yo lo que podría hacer, si quiero por ejemplo estimar el ingreso, calcular el Q por un lado, el P por otro lado, y después pronostico ambos, multiplico y obtengo el ingreso. ¿Me sigue la idea, no? También podría ser una alternativa, pero lo que queremos tratar de explicar es el Q, la cantidad. Y lo que decimos es que para efectos de nosotros estamos viendo el tiempo. Si el tiempo es capaz de explicar el Q. ¿Por qué? Porque el tiempo almacena información climatológica, información de un invierno crudo, un invierno no crudo. ¿Te das cuenta por qué? Porque, por ejemplo, lo que está pasando hoy día en Europa, la temperatura está absolutamente, bueno, no solamente en Europa, sino que también en Estados Unidos. No sé, el otro día estaba mostrando un reportaje, cuando fue el domingo en la mañana, me desperté muy temprano, porque ya es la Fórmula 1, y me gusta partir como a las 7 de la mañana viendo la Fórmula 1, viendo me gusta la Fórmula 1. Entonces, me desperté como a las 6 de la mañana. Entonces, prendí la tele y estaban dando un típico de estas noticias 24 horas, que en el Valle de la Luna, no sé dónde, o el Valle no sé qué cosa, en Estados Unidos, 56 grados. La gente se estaba tomando fotos con el letrero y decía 56 grados. Se sudaste, se me marea. Aumentaba mucho la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cada verano, en Estados Unidos y en Europa, las temperaturas son cada vez más fatales. En Madrid o en Roma es una ciudad casi de puro concreto, digamos, la temperatura puede bordear los 46-47 grados en verano. ¿Ok? Entonces, si la temperatura va aumentando y yo voy calculando el tiempo, esto tiene una incidencia sobre, por ejemplo, la venta de, por ejemplo, la producción o la venta de, supongamos, algún cultivo. Entonces, seguramente cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa con el cultivo? Hay menos oferta, ¿cierto? Porque seguramente se echa a perder, hay menos agua, y esto hace que obviamente uno, si saca el tiempo y hay un tema de temperatura, obviamente el Q lo más probable es que esté abajo. Pero porque el tiempo está incidido por todo lo que pasó dentro del tiempo. No sé si me van siguiendo un poco la idea. O sea, el tiempo es el mejor indicador que cuando yo digo, mira, quiero saber que el Q me lo explique el tipo de cambio. O que el Q me lo explique la elasticidad precio-demanda, o que el Q me lo explique el nivel de ingreso, o que el Q me lo explique el estado civil de una persona. ¿Veis que ustedes de econometría, ¿te acuerdan que tenían eso, no? O sea, un poco para hacer el símil con los modelos econométricos, para que vayamos entendiendo cómo operan las dos cosas. Por un modelo econométrico yo tenía el mismo I, pero tenía esto: alfa 1 x1, alfa 2 x2, hasta alfa n x. Esto fue lo que les mostraron en el econométrico. Y lo que decía, mira, cada x representa una variable. Y la variable explica un porcentaje de Y. ¿Ok? Un porcentaje. No sé, por ejemplo, esta explicará el 50%. Luego, cuando le sumo esta, ahora estamos explicando el 62%. Luego, cuando sumo la tercera, estoy explicando el 71%. Sumo una cuarta, el 71%. La cuarta no me aportó nada, la saco, busco otra. La agrego y me da, no sé, un 79%. Y así voy agregando la variable y cada una me va a explicar una parte de ahí. Veo que pueden haber combinaciones que, por ejemplo, yo puedo hacer que saque esta, agregue otra y me subo este porcentaje. Esto es lo que se llama análisis multivariado. ¿Ok? Entonces, estos porcentajes me van explicando lo que va pasando con ellos. Pero son varias variables. Pero ninguna, cuando se hace este análisis, no se hace con tiempo. Porque se llama modelo de variables causales. Causa y efecto. Por ejemplo, ¿qué puede depender sobre la cantidad de un producto? Puede depender del ingreso, que esa es una variable cuantitativa, pero hay variables que son cualitativas y que se utiliza lo que es la dicotomía. ¿Saben lo que es la dicotomía, no? ¿Se tienen que haber visto la dicotomía?
¿No? ¿No lo vieron las variables dicotómicas? A ver, lo que pasa es que están las variables binarias. La variable binaria puede ser 1 o 0. Esto no es. Todo o nada. Luz o oscuridad. Y están las dicotómicas. Por ejemplo, el estado civil de una persona. ¿Cuáles son las posibilidades de una persona? Aquí está el estado civil. Soltero, Soltero, casado, viudo, muerto. Soltero, casado, viudo, divorciado o separado. Podría ser 5 estados. Esto porque separado y viudo no es lo mismo. ¿Te acuerdas? Podría ser anulado o divorciado, digamos. Podría estar divorciado. Lo que pasa es que una persona puede estar divorciada y cuando en general las personas se divorcian como que hay una separación, pero cuando están separados igual es distinto. Te podría ser estados distintos. Pero ¿cómo represento esos 5 estados? Porque los modelos matemáticos tienen que tener números asociados. No puede ser soltero. ¿Cómo estimo soltero? Soltero dividido por casado, ¿cuánto me da? ¿Entiendes? No da. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Las variables dicotómicas. Y una variable dicotómica es que yo digo, mira, soltero 1, casado 2, y así le voy asociando una magnitud. ¿Ok? Esto es lo que se llama una variable dicotómica y una variable cualitativa. Entonces, este es un modelo de relaciones causales. ¿Qué significa relaciones causales? Donde yo digo, el ingreso, ¿cuánto me explica de la venta de un producto? El estado civil de una persona, ¿cuánto me explica? No sé, por ejemplo, la edad o el rango de edad, ¿cuánto me explica? ¿Me entienden la idea? Entonces yo estoy buscando relaciones de causa y efecto. ¿Qué efecto provoca el ingreso? ¿Qué efecto provoca el estado civil? ¿Qué efecto provoca el género? ¿Me entienden la idea? Pues un modelo de relaciones causales. Ese es un modelo de series de tiempo. El X es tiempo. Lo que pasa es que a veces el tiempo trae inmerso, que es soltero casado, está soltero para que se separó, trae inmerso el ingreso, porque el ingreso antes era bajo, a lo mejor ahora es alto. No sé si me entienden el concepto que hay detrás. Entonces, el tiempo trae más datos que lo que trae los datos por separado. Lo que pasa es que a veces el tiempo trae tanta información que tú necesitas separar esa información para poder buscar una relación entre una variable y la variable Y. Y yo, por ejemplo, acá el tiempo me dice que explica el 80%, yo no sé qué porcentaje de eso es ingreso, qué porcentaje de eso es género y qué porcentaje de eso es edad. ¿Y por qué me interesa saber eso desde el punto de vista estratégico? Porque si yo tengo que tomar una decisión de mi producto, me interesa saber qué grado de incidencia tiene el género. ¿Te das cuenta si es hombre o mujer? ¿Me entiendes la idea o no? ¿O qué incidencia tiene el ingreso? ¿Tiene ingreso bajo o ingreso alto? Entonces, son cosas iguales, pero que tienen una dirección distinta. ¿Ok? Entonces, modelo de relaciones causales que ustedes vieron en econometría para tomar decisiones estratégicas. Yo me imagino que esto fue lo que hicieron, digamos, tomar decisiones estratégicas con estos datos. ¿Ya? Y lo mismo acá. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es un poquito cómo funciona estos modelos de regresión y cómo uno puede interpretar lo que es ANOVA. ¿Ya? ANOVA lo vamos a utilizar acá y vamos a tener una serie de datos, test de Fisher, el estadístico T, variabilidad, varianza y un montón de cosas para que un poco entendamos el grado de aceptabilidad que tiene un modelo respecto de los datos. Ahora, ¿cómo funciona este dato? El A es el que se llama el eje de corte OI. ¿Ok? Es donde corta, o sea, cuando tenemos una curva, donde corta aquí, este es el eje Y, este es el origen, este es X. Entonces, OI me refiere, este es A, el corte. Entonces, la regresión, es una línea, ¿cierto? Y esta línea, esto que está acá en la pendiente, respecto de este punto, hay un ángulo acá, y este ángulo representa la pendiente. Y esta pendiente está dada por, esta es la pendiente de la recta o de la regresión. ¿Ok? Ahora, lo que va a ocurrir, por ejemplo, esta es la demanda real. ¿Ok? Y esta regresión va a ser I igual A más B. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema dice, mira, para un momento del tiempo, el momento 1, este es el dato real, esto es lo que yo pronostiqué. Entonces, este es F1, este es A1, ¿qué es lo que es esto? El error. Después toma, por ejemplo, dato 2, lo mismo. Este es F2, este es A2, esto es el error 2. ¿Y qué es lo que hace la regresión lineal? Va acomodando la regresión o la pendiente de la regresión, tratando de que la suma de esos errores sea lo más pequeño posible. Pero esto es la distancia entre dos puntos. Por lo tanto, la regresión lineal, por eso se llama la regresión de mínimos cuadrados, porque es la distancia entre los puntos. ¿Qué es lo que hago yo?
la distancia entre estos dos puntos, yo quiero que la suma de estas distancias sea la menor posible. Por eso se llama, por eso le llaman a la regresión los mínimos cuadrados. Que a mí me interesa que ustedes entiendan lo que hay detrás. La regresión y aquí tienen los mínimos cuadrados, no tengo idea. No, ustedes tienen que entender que es la distancia entre los puntos. La distancia entre los puntos, ¿te acuerdas cómo es la distancia entre los puntos? Que era la raíz de x2 menos x1 y 2 menos y1. ¿Se acuerdan? La distancia entre los puntos, la raíz de la suma de los cuadrados. Por eso se llama la regresión de mínimos cuadrados. Y lo que hago es calculo esta distancia, después le sumo esta distancia, entonces digo, minimízame esta distancia. Entonces esto va a tratar de buscar la forma de poner la regresión, la pendiente, de tal manera que la suma de esos errores, que en este caso es la distancia entre los puntos, sea la más pequeña posible. ¿Ok? Entonces yo quería que ustedes entendieran un poquito la interpretación de lo que significa la regresión lineal. Es tratar de ajustar. Por lo tanto, hay un tema súper interesante. Si hay mucha estacionalidad, la regresión no sirve para nada. Y ahí, a lo mejor, lo que mejor te acomoda es suavizamiento exponencial o PMP, porque probamos que en este ejercicio había una leve estacionalidad y que en cierta manera lo más probable es que la regresión aquí a lo mejor no funcione tanto. Y esto es lo que queremos ver ahora. ¿Me siguen? Bueno, seguramente esto ustedes lo tienen que haber visto a lo mejor en otra carrera que estudiaron o en el colegio a veces. Y te acuerdas que había unas fórmulas horribles, la sumatoria de x por y por este al cuadrado, ¿te acuerdas o no? ¿Te acuerdas que la varianza, la covarianza y había un cuadrado y una cuestión horrible? No. Yo no me voy a hacer ni un cálculo de este tipo porque Solver resuelve de manera automática y hasta la regresión lineal. Pero les quería mostrar la parte conceptual, que entendieran que hay modelos que tienen que ver con el tiempo y hay modelos que tienen que ver con relaciones de causa y efecto. Modelos de relaciones causales, modelos de series de tiempo. Esta es la diferencia. Es importante que la entiendan. Esto es lo mismo que esto. Lo que pasa es que esto es como el total general. Este es como pescar este tiempo, es decir, bueno, pesco el tiempo y lo separo en otras variables, en otros elementos que me permiten explicar componentes naturales. Cuando esto no funciona, lo lógico es ir a hacer eso, no al revés, ¿ok? Vamos a ver. Ahora ya nosotros no voy a ver el modelo econométrico porque no me dejan espacio. Ustedes se supone que ya vieron econometría y en ese sentido esto ya lo tenemos cubierto. Miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a la primera hoja donde están los datos reales, ¿ok? Vamos a subir esto ahí. Y esto es súper simple. Uno se va donde dice datos, pincha donde dice análisis de datos, y aquí aparecen un montón de cosas que ustedes pueden hacer. Análisis de varianza, cofactor, la prueba de Fisher, lo que quieran. Pero hay una parte que se llama lista de regresión. Entonces ustedes pinchan donde dice regresión, ponen aceptar y mix. Mira, nosotros dijimos que el i son las ventas y el x es el tiempo. Entonces yo digo acá, rango de entrada I, esta, las ventas. Rango de entrada X, esto que está. En general, el nivel de confianza uno podría utilizarlo entre un 90 y un 95. ¿Ok? Yo voy a usar 95, pero podríamos poner 90 también. Entre menos nivel de confianza tengo, más te va a ajustar la recta. Pero la idea no es poner nivel de confianza bajo. Digo, tengo una recta que funciona, pero en realidad no funciona porque el nivel de confianza es bajo. Está lo aceptable hasta un 90% de nivel de confianza. Ponemos a aceptar y miren lo que ocurre. El modelo no sirve para nada. La regresión lineal aquí no sirve para nada. Y miren lo que ocurre. Y vamos a interpretar cada cosa. Miren. ¿Qué es el coeficiente de correlación? El coeficiente de correlación mide el grado de relación que tienen las variables en términos de subidas y bajadas. Cuando una sube, la otra sube. Aumenta el tiempo, la venta sube. ¿Me entiendes? Disminuye el tiempo, la venta baja. No sé si me van siguiendo la idea. O sea, aquí la correlación es de un 21%. Mira, la correlación está con tres extremos la correlación. ¿Ok? Tendiendo a 1, tendiendo a menos 1 o tendiendo a 0. Cuando la correlación tiende a 1, significa que hay una alta correlación. Una sube, la otra sube. ¿Ok? Cuando estoy cercano a 1. O sea, funciona las dos. Si una sube, la otra sube. Si una baja, la otra baja. Como están correlacionadas, tienen un movimiento similar. Cercano a menos 1, te mueven en contra. Y cercano a 0, ahí no tengo. No tengo idea de nada. ¿Ok? No sé. No tengo. El tema es que este es un 0,21, está más cercano de 0 que de 1. Está lo más probable que cuando el tiempo aumenta, la venta pueda bajar o pueda subir, hasta no tenemos idea de lo que hace. Por lo tanto, el modelo no me sirve de nada. Una correlación aceptable es en torno sobre 0,6 sobre 0,7. Una correlación con 0,6 0,7 significa que hay una relación entre
aumenta el tiempo y la venta sube, ¿me entienden? Este es como el concepto que hay. Ahora, la correlación no tiene nada que ver con otro dato que tiene que ver con el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación es qué porcentaje del 100% de la variable que yo quiero explicar, lo explica X. O sea, lo que estoy diciendo acá es, yo llevo estos valores a porcentaje, porque son todos porcentajes, aquí no aparecen como porcentaje, pero son porcentajes. Lo que me está diciendo es que el tiempo explica un 4% a la vez. O sea, no sirve para nada. ¿Ok? No sirve para nada. O sea, no explica nada. Y me da un error típico de 90. Cuando nosotros, acá el DMA es 73. Ahora, para calcular acá hay que hacer un ajuste. ¿Ya? ¿Por qué hay que hacer un ajuste? Porque esto me lo está calculando con todos los datos. El 90 es con todos los datos. Este 90, estas cosas no se explican nunca. Este está con todos los datos, entonces yo tengo que hacer un ajuste. Nosotros no estamos utilizando todos los datos, nosotros estamos usando 17 datos. Entonces se hace el ajuste, que se llama el ajuste ANOVA, que yo tomo esto y lo divido por el total de datos. ¿Cuántos datos son? 20 datos, ¿no? 20 datos, pero cuando yo hago el PMP con el que lo voy a comparar, que es el más chico, este es el más chico, con el anterior. Mira, me perdí ya. ¿Cuál era el más pequeño? Este, ¿no? O el SE. Ah, era este. Entonces aquí, te dan cuenta, yo estoy considerando el pronóstico 3, estoy considerando 17 datos. Entonces hay que restarle 3 datos para hacer el ajuste. Entonces esto que está acá serían 20 menos 3. Entonces, 20 menos 3, perdón, por 6. Lo multiplico por 20 y lo divido por 17 para hacer el ajuste, porque esto me tiene que subir. Lo que estoy haciendo es un ajuste porcentual. Cuando yo tengo el 90, si yo utilicé 20 datos sobre 20 datos, da 90, ¿cierto? Pero acá yo lo que estoy haciendo es que usé 20 datos para obtener el 90, pero el otro lo usé con 17. Entonces lo que estoy haciendo es una ponderación, un equilibrio desde el punto de vista del DMA, porque no es lo mismo, ¿está? El error típico, el DMA no es lo mismo. Entonces aquí hago el ajuste, entonces me da 105. Entonces automáticamente me está diciendo que la variabilidad de este modelo en términos de DMA es 105 cuando este tiene 73. Entonces ahí obviamente te demuestra que la regresión lineal no tiene para nada. O sea, hay una relación entre el porcentaje que me da del 4%, que es absolutamente insignificante, lo que X es capaz de explicar de Y, y obviamente está dado por el DMA. Y acá hay varias cosas importantes. Mira, esto es súper importante. El modelo no explica nada porque hay dos test que hay que hacer. El estadístico T y el test de Fisher. No sé si lo habían escuchado, ¿no? Es que Fisher se ocupa para varias cosas, no solamente para esto, ¿ya? Fisher dice que para que los datos que yo tuve, porque acá lo que nosotros tuvimos, acá está, mira, la regresión, acá están los coeficientes. Yo la regresión que tendría que hacer, esta regresión que está aquí, déjenme ver que está ahí. La regresión que a mí me quedaría estaría el A, intersection, 559,52, más variable Q1 pendiente, 3,18. Esta es mi regresión. Pero lo que yo necesito es determinar si estos valores son significativos o no. ¿Qué significa que sean significativos? Significativo en cierta manera que de alguna manera esto explica bien. Y esto se ve a través del test de Fisher. Pero el test de Fisher, cuando es cercano a 0, significa que el dato no es significativo. Y cuando el valor crítico tampoco es cercano a 0, esto implica lo mismo. Entre más alta sea esta f, significa que más representativos son estos datos. O sea que estos datos son significativos en la explicación de ellos. Cuando f es cercano a 0, significa que los datos no son significativos. O sea, estos dos datos que están ahí, me los entregó la regresión, pero no explican nada, no significan nada, no sirven absolutamente para nada. Entonces siempre esto tiene que ser irse a infinito y esto tiene que tender a 0. Esto tiene que quedar así como 0,00000. Aquí no pasa esto. Es casi cercano, es más cercano a 0,5 que a 0. Entonces siempre
el f tiene que irse a infinito y esto tiene que irse a 0. Si esto no pasa, entonces no significa que, incluso aquí ustedes pueden tener un coeficiente de terminación cercano al 40, 45%, uno dice, oye, pero explica como la mitad. Pero si esto no se va a infinito y esto no se va a 0, tampoco los datos son significativos. Y lo otro es el estadístico. Ocupamos 005. ¿Ya? ¿Perdón? 005 ocupamos para la... No te escuché, perdón. Que ocupamos el 0,05 como valor crítico. Si era... 0,05, sí. Equivale- O sea, equivale esto debería ser más chico que 0,05. Sí, al y 95. esto debería ser más grande que 300. Más Más o menos, esos son los estándares. Esos son los valores estándar que uno debería utilizar. Porque los datos están distribuidos normalmente, porque están distribuidos de manera distinta. ¿Ya? Pero pensemos que están distribuidos normalmente, porque no vamos a empezar a decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Si no, se nos vuelve esta cuestión una clase de probabilidad, digamos. Pero esto debería ser sobre 300, 300 y tanto, 300 aceptable, y esto menos que 0,05. ¿Ya? Lo mismo, y el test, bueno, y este es el error típico. Y el estadístico es la división de estos dos. Entonces, lo que yo necesito es que el estadístico tienda a 0. Un estadístico significa que, aquí lo que estoy diciendo, que 41 de 59 representa en torno, si ustedes se dan cuenta, la desviación respecto a 59 es como un 9% más o menos de desviación. Eso es demasiado. El estadístico T tiene que tender, el estadístico es la división de este coeficiente por el error típico. Por lo tanto, aunque este coeficiente esté abajo, si el error de medición de este coeficiente es más bajo que este, o sea, significativamente más bajo, esto va a tender a 0. Entonces necesitamos un estadístico. El estadístico, la idea es que sea menor que 3, menor que 4, menor que 5. Ahí es como aceptable. Porque estamos hablando en torno a un 5% aproximadamente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa más? Bueno, estos son los límites. Esto es lo más grande. Esto, mira, este 559 podría ser o 471 o 647. Son los límites los que se mueven. Y el de abajo, el 318, entre menos 4 y 10. O sea, ahí tú decís, no, esta cuestión. O sea, en algunos casos la regresión me da pendiente positiva, pero pendiente negativa no. Esta cuestión no tiene parte. O sea, esta es una forma. La idea es que ustedes entiendan todos estos datos que están acá, uno los está interpretando. O sea, lo que yo estoy diciendo es que un modelo se ajusta bien si este hubiera quedado, por ejemplo, entre 2.5 y 3.87. Uno dice, ya, tiene pendiente negativa, está pendiente positiva, tiene lógica, va bien, o sea, tiene una estructura clara. Pero aquí me está diciendo que en algunos casos puede tener una tremenda pendiente y en otros casos negativa. O sea, es una cuestión que está moviéndose así, no tiene sentido. O sea, claramente, los datos que tenemos no sirven a hacer ningún tipo de regresión. Sin embargo, uno puede hacer otra cosa. Uno dice, oh, no me funciona la regresión lineal, porque ¿cuál es el problema? Si nosotros queremos pronosticar lo que va a pasar el próximo año, ¿qué es lo que deberíamos usar? Deberíamos usar el PMP ponderado, nos da un error de cuánto, 12.4, que no es tan significativo, y deberíamos todos tranquilos. Pero ¿qué pasa si quiero pronosticar los próximos 4 años? No me sirve el PMP. Acuerdo que les dije que PMP, PMS y proyectamientos exponenciales de corto. La única forma de pronosticarlo de largo, o con una regresión lineal o utilizando un modelo de relaciones causales. Pero hay una alternativa. Esto no está en los libros, ¿eh? Esto no aparece en los libros. En general no aparece en los libros. Los libros en español no, los libros en inglés sí. Así que son un poco más. Esto yo lo aprendí de un profesor que me enseñó esto. Y te lo quiero mostrar ahora brevemente. ¿Ya? Miren, no me funciona la regresión lineal. Ahora, vuelvo a repetir. Si tuviéramos que pronosticar corto, o sea, yo les pido el próximo año, ustedes no se vuelvan locos haciendo esto que voy a hacer. ¿Ustedes qué es lo que dicen? No me ves. Con tanto porcentaje, ahora tengo la cagada. 12.4, ¿me siguen? Listo. Listo, ahí está el pronóstico, 6.50, chao, listo. Ahora, acá hay una cosa súper importante que quiero que ustedes sepan el día de la prueba. No hay resultado exacto. Quédense tranquilo con eso. Lo que pasa es que si alguien me hubiera dicho 6.48, o 6.59, 6.60, 6.45, 6.30, yo acepto este dato si está todo bien, se te pueden equivocar un número. Pero si claro, si alguien le da 400 o le da 900, yo digo, o sea, si no se dio cuenta que este dato no podía ser, o sea, no, ¿me entiendes? O sea, puede ser que tengan más o menos puntaje, pero la idea es que el argumento que está detrás, ¿me entienden? O sea, no se preocupen si salen en la prueba, cuánto te digo, cuánto te digo, nos dio todo distinto. Capaz que les da todo distinto, y seguramente a mí también. ¿Te das cuenta? Porque como ustedes utilizan los datos, por supuesto que hacen. Lo importante es que el dato tenga lógica. Por eso yo, la clase pasada, lo primero que hice, cuando puse el gráfico, dije, ¿cuánto creo yo que va a hacer? Y puse 6.30, 6.50, no me acuerdo. Y cuando veo que me da 6.50, hay una concordancia entre lo que me dicen los datos y lo que yo creía que iba a hacer. Cuando esto tiene una discordancia, ustedes tienen que preguntar, bueno, ¿por qué? Si yo creía que iba a estar 600, el dato me dio 700. ¿Me entienden? Este tipo de cosas son las que yo necesito que ustedes hagan el día de la prueba. Que no haya discordancia entre lo que ustedes piensan que va a ocurrir y lo que en realidad los datos están mostrando.
Pues vamos a ver lo que yo les mostraba y con esto terminamos. Aquí en este caso no me sirvió. Lo que sí voy a hacer es que les voy a enviar durante el jueves otra matriz de datos para que ustedes hagan cálculo, ¿ya? Y después esto lo podemos discutir después. ¿Te das cuenta? Lo podemos discutir o me pueden enviar correos, qué sé yo. O la próxima clase lo podemos discutir. Porque claro, aquí yo di una serie de datos, pero yo esos datos se los puedo cambiar. Entonces a lo mejor en algunos casos la regresión va a surtir efecto, en otros casos no. Entonces es importante, yo les voy a enviar una matriz de datos para que ustedes hagan estos cálculos, ¿ya? Para que vayan soltando la mano. El día de la prueba yo les voy a pasar datos y les voy a decir, hagan el pronóstico. Y ustedes van a tener que ver cómo lo ordenan, qué promedio usan, si usan 3, si usan 4, si usan 5, entonces tienen que estar preparados para eso. Entonces es importante que este Excel que les voy a enviar lo manejen bien y obviamente con los datos que les voy a enviar también ustedes puedan gestionarse, ¿ya? Mira lo que voy a hacer, mira el gráfico. Y mira, yo ya puse una línea de tendencia ahí. Y esta línea de tendencia es la regresión. Cuando nosotros pusimos aquí, mira, cuando yo pinché acá, perdón. Cuando yo pinché esta cuestión, ya bueno, no me deja pinchar. Ahí sí. Yo no podía pinchar, estaba pensando pinchar la línea y yo podía pinchar los datos. Cuando agregamos la línea de tendencia, nosotros lo pusimos lineal, entonces lo que me está calculando es la regresión lineal, ¿no? Entonces, si te das cuenta, la regresión lineal hay mucha variabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Mira, yo siempre digo, lo que hay que hacer es todo lo que está debajo de la regresión lineal lo vamos a poner como datos de baja. Entonces, ustedes lo que me van a decir es cuál es el periodo. O sea, ustedes ven el periodo ahí y me van a ir diciendo. Vamos a separar los datos de baja y los datos de alta. Y vamos a usar probabilidad. Esto no lo han visto nunca, no lo han nunca. No porque yo no lo inventé yo, no se me ocurrió a mí, pero yo no lo he visto nunca. Aquí, esto sale 15.000 pesos, así que depositen primero. Bien, todo lo que está por debajo va a ser dato de baja. Por ejemplo, periodo 1, vamos anotando dato de baja. Periodo 1, el 2, todo lo que esté debajo de la regresión. 4. Ya, el 4, ¿cuál más? El 5 también. 8. El 6 está más arriba. 8. El 8. 12. 12. 14, 15. 16, 14, 17. 15. 16, 17. ¿Cuánto? 16, 17. 16 y 19 y 20. 17. Y 19 y 20. 19, ¿no? 19 y 20. 19. Estos son todos datos de baja. Y los datos de alta serían los contrarios. Sería 3, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 18. ¿O no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Los voy a separar y voy a calcular una regresión lineal para cada uno. Aparte, independiente. Y luego, lo que voy a hacer, en base a los datos que están alto o baja, voy a calcular la probabilidad que el dato siguiente sea alta o baja. Y en función de eso determino qué tipo de regresión utilizo. Y vamos a ver qué pronóstico me da y lo comparamos con el 650 que tenemos. ¿Ok? Estoy buscando formas de poder usar la información de una manera apropiada. También. Voy a ir acá, en esta hoja lo vamos a agregar y vamos a poner el dato. Lo más probable es que el dato siguiente sea de alta, así que voy a calcular la regresión de alta. ¿Por qué digo que el dato siguiente sea de alta? Porque si uno ve la secuencia, Porque las altas van ¿te de das 3 o cuenta? 4 puntos. Esto viene con una tendencia, mucha variabilidad, después esto se calma, pero que si uno va viendo, en realidad si uno lo quisiera dar, es más probable que está de baja, porque uno dice cuántos datos de baja tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de 20 datos, ¿cierto? 12 de 20 datos, pero ahí pareciera que, uno pensaría que es de alta, ¿cierto? Uno pensaría que es de alta, ¿ya? Miren, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir acá y voy a tomar los datos que eran de baja. Pero los de alta ¿cuál eran? Eran el 3, 6, el 3, 6, 7, 9, 10, 7, 9, 10, 11, 13, 18. 11, 13, 18. Control C, voy a llevar acá, voy a pegar ahí. Pero aquí ya no les pongo 3, 6, 7, 9, 10, no, les voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esto va a ser
Acá. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a calcular con estos datos la regresión lineal. Es que lo voy a sacar de acá. Y mira, me voy a poner acá, me voy a datos. Estos son datos de alta, acuérdense. Vamos a poner acá. Datos de alta. Me voy acá a datos, me voy a solver, análisis de datos, regresión. Acá vamos a tomar esto y esto X. LR no aumenta significativamente, el coeficiente de relación aumenta, pero Fisher sigue siendo bajo, no me sirve. Claramente los datos, y esta es una prueba, podría haber servido cuando el R-square, el R ajustado o el coeficiente de determinación es sobre un 60-70%, uno podría hacer estimaciones con la regresión. O sea, aquí lo que podríamos concluir, al final, porque uno siempre trata de hacer esto, por esto yo sabía que iba a pasar esto porque los datos, con la variabilidad que tiene, lo más probable es que los datos de baja tengan un poquito más alta, lo voy a calcular igual. En este caso, un R-square o un coeficiente de determinación es bueno cuando es sobre un 60-75%. ¿Ya? El DMA, aquí a pesar de que el error típico baja, ya uno podría decir, oye, pero esto por 20 dividido por 17 me da 75, que es casi lo mismo. ¿Y son menos de 17? Casi lo mismo que este. Son como 10, ¿no? No, son menos datos, tienes razón, son bastante menos datos. No, pero es que lo que pasa es que aquí, en este caso no, es que lo que pasa es que acá tienes que hacer un ajuste en contra en realidad, pero aquí no te va a servir porque en realidad no son 20 sobre 17, sino que en este caso, fíjate, yo estoy usando ¿cuántos datos? 8. Estamos usando, claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo estoy usando 8 datos y entonces tendría que hacer la ajuste al revés, entonces me va a quedar más bajo, no tiene sentido, ¿ya? Entonces aquí no tiene sentido calcular esto. Es más bajo el error, obvio, porque son menos datos, pero lo importante es el error ajustado. A pesar de que el coeficiente de correlación aumentó, y es lógico que aumente, ¿por qué? Porque estoy tomando los datos que van al alza. Por lo tanto, es lógico que la correlación aumente, pero no aumentó el R cuadrado, entonces no me sirven las extensiones. Vamos a ver en contra, vamos a tomar los datos en contra. Tenemos, no veo, era 1 y 2, 4, 5, 4 y 5, 8, 8, 12, 14. 12, 11, 14, 15, desde 15 hasta 19, ¿no? No. Ah, Sí, hasta 17. hasta 17 y después 18 y 19. No. Ah, sí, 19. Ah, sí, 19. sí. Control C, lo poner acá abajo no. Hago lo mismo, pero esto es una baja. Aquí los datos no sirvió mucho para hacer esto porque los datos están demasiado dispersos. Nos vamos a análisis de datos, vamos a regresión. Profesor, Tenemos acá la cuenta. hay que cambiar los datos. ¿Perdón? El tiempo debe quedar del 1. Ah, ya, lo cambio el tiro, sí. Pero déjame. Espérate que vamos a aceptar. Tomamos. Estas son las ventas. Y esto de acá sería. Vamos a aceptar. Mira, aquí aumentó el recuadro. Si te das cuenta, el test de Fisher ahora vale 10 y este te da a 0,09. Los estadísticos bajan, fíjate, el rango. Entonces, aquí funciona un poquito mejor para los datos de baja que para los datos de alta, pero aún así sigue siendo un error bastante bajo. Por lo tanto, si tuviéramos que practicar a largo plazo, ustedes podrían utilizar la regresión, pero acá yo creo que sería recomendable usar un modelo de relaciones causales. O, si quieren pronosticar corto, usar un PMP, en este caso con 3 periodos con las ponderaciones que aparecen ahí. ¿Okay? Es importante el tema de los datos porque los números de alguna manera, o sea, todo lo que está cualitativo en las opiniones son interpretables. Los datos no son interpretables desde el punto de vista de que esto es lo que dio. O sea, es el dato. Yo no puedo decir, esto lo voy a hacer mejor, lo voy a hacer peor. En este caso no sirve. Pero hay otros casos donde sí eventualmente puede ser útil. Siempre yo recomiendo un R-square sobre un 65-70%. Cuando el R-square es sobre 60-75%, es mejor. Acá el coeficiente de correlación aumentó bastante más. O sea, hay más relación
entre los datos de baja y el tiempo que entre los datos de alta y el tiempo. ¿Ok? Entonces aquí la conclusión es que si tenemos que pronosticar de largo plazo, podemos usar la regresión lineal, pero el dato que van a pronosticar no tiene ningún sentido. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a ver cuál es el pronóstico, porque esto es una de las cosas interesantes de mostrar. Mira, si yo quiero pronosticar acá, con esto vamos a cerrar. Yo aquí necesito pronosticar el dato 13, por así decirlo, que va a ser el 21 si es de baja, ¿ok? Y este va a ser el dato 9, y que va a ser el 21 si yo creo que es de alza. ¿Me siguen la idea, no? Sí. Porque el dato 21 puede ser de alta o de baja. Si es de alta, que pareciera que podría ser de alta porque la tendencia va un poquito hacia arriba, mi dato 21 va a ser el dato 9 de acá, y si es de baja, el dato 21 va a ser el dato 3. Entonces, si este es el dato 9, ustedes dicen, me voy a ver, este sería el intercepto más la pendiente por, esta es la fórmula, por el tiempo, por X. ¿Y cuánto sería el tiempo en este caso? 9. Entonces, ¿cuánto es mi pronóstico? 7.25. Ya ves. Súper poco probable que esté a 7.25. ¿Se dan cuenta? O sea, claramente el modelo no sirve. Y si es de baja, yo digo lo mismo. Entonces, pero acá voy a tomar, este son los de baja. El interception más la pendiente por 3. Y si es de baja, 597. Este también es raro, pero parece más lógico, porque si nosotros vamos a ver la gráfica, el 500, el 10 de baja, estamos cercanos, va a ser muy cercano a ese. Que un poco lo que pasó, mira, lo que puede haber pasado aquí, puede ser que se repita. O sea, parece que el de baja, si uno lo mira gráficamente, pareciera que tiene más probable que suceda el 597 que el 725 claramente. ¿Por qué? Porque el 725 va a quedar un dato por acá arriba. Si mira, el dato más alto fue acá, ¿cuánto es este? 780. Que mira, que aquí tenía alta variabilidad, que aquí la variabilidad se cerró, que este dato aparezca por acá arriba, es súper poco probable. Por eso la regresión lineal de alta no explica nada. Y la de baja tiene un R square más grande porque es más probable que el 597 sí pueda ocurrir que ocurra un 725. Otra cosa que pueden hacer acá es que cuando pinchan la línea de tendencia, hay una parte que acá se llama proyección, que no lo veo acá. ¿La línea de tendencia? Hay una parte Es que en ese tiene una proyección allá, una predicción allá. no me acuerdo dónde está. ¿Hay que agregarle la X más número? No, lo que pasa es que tú puedes proyectar esto, pero no me acuerdo cómo acá está. Proyectar 5 periodos hacia adelante. Y ahí te muestra lo que el dato debería cubrir. O sea, el periodo 21 va a estar ahí. Entonces, es más probable que sea 597 que 725. ¿Me entienden la idea? ¿No? Entonces, porque mira, esto es lo que muestra la tendencia. Y si ustedes van a ver el periodo 21, me va a quedar por ahí. Y si lo miran acá, está cercano a 600. Por lo tanto, es más probable que el 597, que era el de baja, ocurra que el 725. ¿Me entienden la idea? ¿No? O sea, es una forma también de poder intuir. Ahora, yo dije 650. ¿Por qué? Porque el 650 que está incorporando. Como los promedios. La estacionalidad. Acá, al ser una recta, me está diciendo todos los datos. Ya, los datos no. Bajo ningún punto de vista, los datos te van a ir así. Este dato lo más probable que siga con esta tendencia. ¿Me siguen? ¿No? Entonces, es probable que este dato a lo mejor se sube, que sea el 650 que te queda aquí. Pero podría volver a repetirse esto. Nunca más se volvió a repetir. O sea, esto tiene una línea y después vuelve a subir. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que tenemos un margen. Lo que sí sabemos es que no va a ser 725. ¿Te das cuenta? No va a ser bajo, no va a bajar. Lo más probable es que esté aquí en este rango. Por lo tanto, el 650, que es el dato que nosotros practicamos, que era por aquí, me parece el dato más razonable hasta el momento, que es un poco lo que nosotros veíamos que vamos a decir. Lo que hace la regresión es eliminar la estacionalidad. Entonces, por eso cuando hay mucha estacionalidad, el R square es muy malo. ¿Se entiende, no? Más o menos la idea, ¿no? Yo sé que no es tan fácil, esto es experiencia, ¿ya? Pero obviamente un poco, yo tampoco les voy a pedir que hagan un análisis así como el que estoy haciendo yo. A mí lo que me interesa
que se empapen de los datos y hagan un pronóstico, que el pronóstico sea razonable. Si alguien me dice que a 480 lo vuelvo, si alguien me dice que a 790 lo vuelvo, porque eso no va a pasar nunca. Pero si está dentro del rango y usted tiene una explicación y los cálculos lo avalan, esto no significa que va a tener el ejercicio malo, ¿me entienden? Para que te queden tranquilos con eso. ¿Estamos? Ya, chicos. Eso. Voy a subir el documento ahora, el archivo.